Realmente la tremenda prueba de cómo lo espiritual va por sobre lo material en que su cuerpo se conserve. O sea, todas las personas que son escépticas, que no creen en lo espiritual y que se ponen tan lamentablemente se acabó el tema con él. A la defensiva, porque hay que reconocer que hay muchas personas que se ponen a la defensiva. Lo que yo creo es que eso es un mal de la modernidad. Yo creo que a este hombre nadie le pidió pruebas porque sus acciones hablaban por sí solas. Exacto, no andaba mostrando. No andaba ni mostrando, ni nadie andaba con un lápiz diciendo 1240 Padre Pío en Uruguay y en Italia. O sea, no era. Lo que yo siento es que hoy día, de verdad, la falta de fe hace que uno ande todo el tiempo exigiendo y pidiendo pruebas para mostrar que la gente es especial, la gente tiene dones. Lamentablemente la falta de fe se confunde con los lamentables malos actos que ha tenido la iglesia durante los últimos años. Entonces, no hay que confundirlo con la institución. Claro, una cosa es lo que yo quiera creer en mi casa y rezar perfectamente solo, y otra cosa es que vaya al templo y me toque con una persona a la cual yo pienso que comete pecados sexuales. A ver, pero es que y esa diferencia es la que tienen que marcar todas las personas. Claro. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo, fíjate que, sin salirnos del tema, porque creo que lo interesante acá es hablar del Padre Pío, pero lo que acaba de plantear Carla y lo que tú mencionas, Alfredo, es súper relevante, porque en definitiva hoy día se cuestiona ese tipo de cosas, porque efectivamente hay una incredulidad frente a otros milagros que hemos descubierto que no eran tales. Absolutamente. Entonces, desde ese punto de vista, tú decís, bueno, compruébenmelo porque yo quiero seguir creyendo también. Y si los traslapas a otras áreas, hay muchos chantes. Exactamente. En muchas áreas. Pero yo quiero saber más del Padre Pío. Ok, entendamos que como siendo un jovencito, que ojo, él hasta no ha entrado ya a la edad adulta, me refiero a 18 años, él recién se da cuenta de que él vivía en un estado místico porque tenía constantes visiones. Ángeles, la Virgen, los veía, digamos, pero él no le da mayor importancia porque pensaba que todo el mundo veía lo que él veía, hasta que de repente se da cuenta que era una cosa muy particular de él. En 1910 es ordenado sacerdote, 6 años más tarde, dado su tremendo progreso, porque además es un hombre ordenado, estudioso, de una amplia, rotundísima inteligencia, termina quedándose obviamente en esta basílica, en el convento de San Giovanni, en 1916, hasta 1968, donde permaneció prácticamente toda su vida ahí, dando misas, confesando a las personas y ofreciendo una cantidad de milagros que han quedado registrados para la historia y que en algún momento el propio Vaticano dudó de aquello y que por 10 años le prohibió hacer misas como a tantas, otra gente grande que está encargada, ¿cierto?, de representar la divinidad en la tierra por envidia, por dudas más allá de lo razonable. Pero el propio Vaticano, a San Benito también trataron de matarlo a sus colegas. Pero ¿cachai que cobra mucho sentido lo que plantea Carla? Porque en definitiva, ¿por qué uno pide pruebas? Porque lamentablemente se ha demostrado que te engrupen, que te mienten. Lo que pasa es que la iglesia... Imagínate en ese entonces mucho menos que ahora, Jaime. La iglesia católica es extraña porque si tú te pones a pensar en cómo van a prohibir a su mejor individuo, a la persona que genera más admiración, le va a prohibir hacer algo cuando debería ser todo lo contrario. Si lo ponía, voy a llegar al plano más fácil, al fútbol. Tú al mejor del equipo lo potencias, no lo tratas de sacar del equipo. Y esto podría haber ayudado mucho más a la Iglesia Católica a crecer, pero los mismos miedos de una iglesia castigadora es la que te plantea que este tipo de personas con dones únicos no pueden estar a libres y a locas porque no van a entregar el mensaje que la iglesia quiere que tengamos. No el mensaje real. Es muy cierto lo que acabas de decir, es un puntazo el que acabas de dar. Deberían de haberse sentido orgullosos de contar en sus filas, digamos, con el Padre Pío. No, pues porque cuántas veces no solamente la institución católica, si finalmente el humano es muy particular. O sea, no solamente la institución católica, voy a seguir con tu ejemplo. Perdón, muchas veces pasa en un equipo de fútbol, en otros equipos, incluso en niveles políticos, en dinámicas mucho de otra índole, donde justamente a la persona que por lógica debería sobrellevar el liderazgo se la saca para poner a la persona que es más fácil de manipular. Pero ¿sabes cuál es la gravedad? Que ahí estás hablando de gente laica en un equipo de fútbol, en la política. Acá estás hablando de gente que no debería ser envidiosa, no, querida, pero la iglesia... debería querer que a otros les vaya bien y que deberían de querer mantener en el... Pero ¿sabes lo que pasa, Eva? Tú tienes toda la razón, pero estamos hablando ahí, tú estás hablando de la gente de fe. Pero la iglesia es una institución política. Exacto. Es una institución humana. De hecho, es un Estado. Hablaste antes de estigmas y me llamó la atención que hablaste de que el diablo se manifestaba a través de estos estigmas y de... No. Los estigmas son solo una manifestación de Jesús. Por eso te digo, y muy potente, siempre habían sido como positivos los estigmas, y es en este caso. Y en este caso también. Claro, lo que pasa es que cuando él oraba, a veces el diablo iba a molestarlo. Pero eso fue cuando él ya entró en un estado mucho más adulto. Ya llegamos ahí. Perfecto. Con respecto a los estigmas, estamos en el año 1911.
Y él, sin proponérselo, sin desearlo, sin siquiera reflexionar al respecto, era un hombre entregado a su fe. Y todas las cosas extraordinarias que lo rodeaban, él nunca hacía aspaviento de aquello, ni se sentía mejor por tener todas estas capacidades sobrenaturales. Pero ya en 1911, él comienza a sentir molestias, como un ardor. ¿Dónde? En las palmas de sus manos, en sus pies. En el empeine. Exacto, en los empeines, en los costados, que también fue donde incluso recibió el lanzazo de la lanza de Longinos, sí, claro, ¿cierto, Jesús? Y en los hombros, producto de los 39 latigazos que recibió Jesús, que obviamente que fue como a petición del pueblo, como parte del castigo antes de su crucifixión. Él no entendía por qué, él no hizo ningún vínculo ni relación alguna, pero no fue finalmente hasta el año 1918, esto parte en el año 1911, que estas marcas comienzan a ser visibles. Él tenía como un mentor, el padre Arcángel, así se llamaba él, cuando de repente lo acompañaba, así como lo observaba. Ya llegó el momento de rezar, encomiéndate, digamos, en tu oración a Dios. El Padre Pío entraba en estos estados de superioridad, de conectividad absoluta con la divinidad, y de repente estaba así, se ponía a rezar, y de repente el padre, su tutor, ¿cierto?, un hombre mucho más adulto que él, veía que comenzaba a generársele una especie de pequeño agujero en las palmas de las manos, y empezaba a sangrar. Entonces lo dejó y luego le dice, ¿qué te está pasando en las manos? Y él dice, no sé, no me había dado cuenta. Y se empieza a ver la túnica y se da cuenta que los pies también estaban sangrando. Y únicamente y solamente en los puntos, como ya antes San Francisco de Asís, en aquellos lugares donde claramente y simbólicamente están las marcas de la crucifixión de Jesús, en donde algunos también es mucho más prominente en la frente, producto por la corona de espinas, a Santa Rita también. Esto no es algo exclusivo de los santos, también las santas tremendamente veneradas como la que recién mencionaba. Perdón, si no me equivoco, porque son muchos los hombres santos que han recibido los estigmas de Jesús, pero si no me equivoco, no todos tenían todos los estigmas, sino que algunos solamente eran las palmas de las manos, otros solamente eran en la frente, otros solamente en la espalda, pero tener todos los castigos de Jesús es completamente distinto. Exacto, y hay unas personas que han logrado sangrar de lugares que, digamos, no se saben o no están mencionados en los evangelios, que es que sangraban por los ojos, así se le inyectaban los ojos de sangre cuando entraban en estos momentos claramente de éxtasis, que es como que se le llama, un éxtasis religioso de entrar en un estado metahumano. Pues bien, aquí en el año 1918 se dan cuenta de que este muchachito, ¿cierto?, que ya tiene toda una vocación de entrega absoluta hacia la iglesia, comienza a sangrar. Y eso hace que se corra la voz y las misas que él ofrecía se llenaban, porque la gente que era más creyente que los propios colegas del Padre Pío, que miraban con este así como, ay, este le tocaban los estigmas y a mí no, que yo creo más, que yo no. Ego espiritual. Se empezaron a llenar las misas donde estaba él. Y fíjense que él, tan humilde, para no de alguna manera distraer los pasajes de la Biblia y las lecciones que él impartía a la gente, él se empezó a colocar guantes para que la gente no le viera los estigmas. ¿Porque sangraba? Sangraba. ¿Todo el tiempo, Salfate? No, todo el tiempo no, pero en momentos clave y muchas veces de cuando él ofrecía misa. Ahora, mira, ahí lo estamos viendo, él está dando una misa y se ven esos tremendos manchas que se generan. Ahí está con los guantecitos, con los dedos al descubierto. Ahí está la mancha. Fíjese, por favor, las costras que se le forman prácticamente en las palmas de las manos. Oye, pero qué sufrimiento para este hombre, el dolor físico, porque además... Ah, buen punto. Algunas personas lo reciben con dolor, otras no. En el caso del Padre Pío, cuando comenzaban a aflorar estos estigmas, se inundaba el lugar con olor a flores, particularmente a rosas. Así como se perfumaba, se hermoseaba el lugar aromáticamente con él. Simbólicamente eso implica algo, porque por ejemplo en el caso de la Virgen de Guadalupe, la rosa blanca, y por eso se le pone la rosa blanca, y de ahí también. Muy bien, maestro. Los que les gusta la rosa de Guadalupe tiene ese significado de la rosa, digamos, porque justamente en el lugar donde se supone que se encuentra en el Cerro Tepeyac. En el Cerro Tepeyac se supone que se llena de rosa, ese es uno de los milagros que se hace. Exacto. De rosas blancas. Claro, todo un cerro. Pero tengo una duda, que huela a rosa o a flores no significa que no le doliera. Él tenía un lanzazo de unos 7 centímetros al lado que estaba permanentemente abierto. Sí, pero no era un dolor, digamos, que lo invalidaba. Ya, o sea, aprendió a vivir con este dolor. Antes que se le manifestara, él sentía como un ardor, nada más, y nunca fue mucho más de aquello. Ahora, él, pese de que, ojo, se le llegó a calcular que él, digamos, durante una misa, y él en estos estados, digamos, podía perder hasta 1 litro de sangre. Él no entraba en
anemia, nada. Es que yo creo que ese es el punto importante, porque esta es una demostración de estas personas santas que empiezan a vivir por espíritu. Y vivir por espíritu significa que ya no eres esclavo de la carne, de la encarnación. Por supuesto. Entonces, por eso Jesucristo hacía ayunos de 40 días para demostrar que él no necesitaba ni siquiera la comida para sobrevivir, sino que le bastaba con el alimento espiritual. Claro. Aquí lo mismo, él no sufría de la carne. De hecho, fíjate que mira cómo es más de encuadrada la ciencia, que no pudieron explicar nunca los estigmas, decían son reales.